Muy buenas tardes, estimada Magíster Glenda Luzuriaga. Mi nombre es Nancy Granda y el día de hoy voy a hacer una pequeña exposición sobre la ética de la hospitalización del enfermo mental, la vida intrahospitalaria, sus dilemas éticos y también la internación compulsiva. Para referirnos a la internación compulsiva, es importante definir y diferenciar salud y trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Mientras que la enfermedad mental es la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles asociados pues con este malestar, con interferencia personal de un individuo. Debemos tener siempre presente que al hablar de ética está presente de manera explícita la dignificación del ser humano. Existen puntos muy claros para poder guiarnos de manera ética en nuestro actuar cuando un paciente necesite hospitalización o una internación compulsiva, ¿no? Que se refiere a que el paciente por su condición clínica no puede tomar una decisión o firmar un consentimiento, es decir, no la va a realizar por su propia voluntad. He aquí la importancia de haber definido en un primer momento salud y trastorno mental. Ahora, ¿cuándo es ética una hospitalización de un enfermo mental? Pues bien, empezaremos hablando de la internación compulsiva o involuntaria. De acuerdo al Model Law de la Asociación Americana de Psiquiatría, esta ya nos brinda unas pautas bajo las cuales sería ético este procedimiento. Primero, y el más importante, cuando una persona sufre un trastorno mental en el cual se ve amenazado su relación, primero consigo mismo, se encuentra en peligro su propia integridad, y segundo, cuando puede causar daños graves a otros o a terceros. También cuando por su condición esta persona no pudiese ser consciente de que necesita un tratamiento psiquiátrico en un hospital y por ende no va a existir un consentimiento válido de por medio. Y por último, cuando existe la posibilidad de que este trastorno mejore en un entorno hospitalario, se debe realizar una internación compulsiva. La hospitalización de un paciente psiquiátrico solo se podrá efectuar para fines terapéuticos. Debemos obtener un documento firmado del representante del paciente o del tutor legal, ya que estos pacientes, como había mencionado, por su condición, no pueden firmar un consentimiento válido. Incluso en algunos países se recomienda como protección legal comunicar a un juez que un paciente psiquiátrico se encuentra hospitalizado bajo la modalidad de internación compulsiva o en contra de su voluntad, ¿no? Esto se lo puede realizar como una medida preventiva legal. En todo este contexto de cuándo es ética o no la hospitalización, también surge un nuevo tema de debate, que es la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos, ¿no? Y es importante hablar de esto porque si hablamos de hospitalizaciones, existe una diferencia si quizás nosotros comparamos a un paciente normal de uno psiquiátrico, ya que en algunos casos esta internación puede llegar a ser prolongada, ¿no? De acuerdo a las diferentes patologías que nosotros podemos encontrar en el campo de la salud mental. Ahora, en este tema es muy importante también enfatizar de que como se trata de una persona, de un enfermo mental, existen muchas familias que quizás aprovechan estos espacios para dejar abandonadas a las personas y estas finalmente quedan asiladas por el resto de su vida en un psiquiátrico. El autor Franz Atterragón nos brinda dos pautas para analizar a detalle los comportamientos éticos de la vida intrahospitalaria. El primero de ellos es que el paciente tiene derecho a recibir el trato más digno posible. No debe recibir castigos físicos, en los cuales podemos hablar de la privación del sueño, la supresión de la alimentación, quizás la incomunicación con su familia. Van a haber a lo mejor quizás ciertas restricciones, pero que se la debe realizar siempre con fines terapéuticos. Además de que se debe encontrar en un espacio limpio, con suficiente ventilación, incluso donde pueda estar en contacto con la naturaleza. Asimismo, importantísimo que cuente con privacidad. Segundo, aquí también hablamos del trato diferenciado a cada paciente, ya que en un psiquiátrico vamos a encontrar pacientes con diferentes patologías, quizás unas más graves que otras, ¿no? Entonces siempre se debe utilizar tratos que favorezcan la independencia y la autonomía siempre que esto sea posible.
Finalmente, la internación compulsiva es necesario siempre y cuando el paciente necesite un tratamiento que solo puede ser recibido en un medio hospitalario y que como profesionales sabemos que esta patología puede mejorar. Siempre que de este tipo de internación compulsiva, como lo había mencionado, se debe recurrir a un recurso de protección legal, ya que el tema de un internamiento compulsivo en contra de la voluntad del paciente pues es muy delicado, ¿no? No olvidar nunca que siempre se debe buscar la dignificación del ser humano. ¿Cómo se lo realiza en la vida intrahospitalaria? No aplicando castigos físicos, brindando un trato diferenciado, buscando la autonomía del paciente. Finalmente, hablar de cómo actuar de manera ética en las internaciones compulsivas en la vida intrahospitalaria es un tema muy bonito e interesante que como futuros profesionales de la psicología nos pone en perspectiva y a la vez podemos ser empáticos con estos individuos que han desarrollado un trastorno mental. Muchas gracias.